Buen día, omniconscientes, desde la caótica y maravillosa Delhi. Hoy arrancamos una nueva aventura dejando atrás la capital para dirigirnos hacia una de las maravillas más icónicas del mundo, el Taj Mahal en la ciudad de Agra. Delhi y Agra están separadas por unos 230 kilómetros. En teoría, 3 horas y media de viaje. Pero eso sería si no estuviéramos en India. Acá el tránsito tiene su propio reloj, sus propias reglas y sus propias bocinas. Oficinas del gobierno, museo, justicia, ¿sí? Sede de departamento de tren, ¿sí? Pertenece al gobierno todo. Pero en tiempo de los ingleses fue edificios privados de los Maharaja. Maharaja, esa palabra, ¿saben? Maharaja significa un gran rey. En India, antes de 1947. ¿Por qué lo uso ese año? Porque India fue independiente de colonia inglesa. Muchos edificios que son sede del gobierno hoy en día, y en ese tiempo muchos maharajas o reyes hicieron sus palacios cerca del ese palacio del presidente y casa del presidente, cerca de Arco de India, ¿sí? Entonces hoy en día esos edificios pertenecen al gobierno porque el gobierno de India los anexó. A esos reyes les quitó sus edificios importantes y Delhi fue declarado como capital de India. La historia de división de India es muy triste, súper triste, ¿sí? Igual como la matanza de los judíos y otros en Segunda Guerra Mundial por Hitler. Ustedes pueden pensar es igual, no menos que esa historia, ¿sí? Pero yo normalmente evito contar esa historia en largo. Algunas frases de vez en cuando lo cuento, cuando siento que es importante para tener un contexto. Resto de tiempo evitar, porque ya queremos ser luz, ¿sí? Luz o iluminación, ¿sí? Donde nuestra energía pueda cambiar el mundo, ¿sí? Seres de luces, ¿sí? Pues ya saliendo fuera de Nueva Delhi, en camino hacia Agra. Agra es famoso para mármol. Taj Mahal llegó después, el mármol llegó antes. Hay un dato histórico que cuando llegó el religión cristiano en Europa, solo 50 años expandió en toda Europa. Y cuando llegó Islam, solo 17 años extender hasta Europa y en muchas partes de África. Y Islam aquí llegó en India primera vez en año 712, siglo VIII. Hubo tan fuerte resistencia y guerras que un siglo y medio no hubo, casi 2 siglos no hubo nada. En siglo X, fin del siglo X y al principio del siglo XI, hubo otra vez invasión o guerra por los islámicos y fue una gran resistencia. Entonces ellos robaron y destruyeron algunos templos. Y entonces, desde el micro, lo vemos aparecer. El majestuoso templo Swaminarayan Akshardham. No lo vamos a visitar en esta ocasión, pero no podíamos pasar de largo sin mostrarte al menos unas imágenes, porque lo que se ve desde el micro ya te deja sin palabras.
Este templo fue construido en tan solo 5 años y se inauguró en 2005. Participaron más de 11,000 artesanos y voluntarios que trabajaron con una precisión increíble, sin acero estructural, todo tallado en piedra con técnicas tradicionales milenarias. La construcción demandó más de 4,7 millones de horas de trabajo humano. Sí, lo escuchaste bien. Y su magnitud no pasó desapercibida. En 2007, el Guinness World Records lo reconoció como el templo hindú más grande del mundo en su tipo. Ese récord fue entregado personalmente a Pramukh Swami Maharaj, el líder espiritual de BAPS, y quien consagró el templo el 6 de noviembre de 2005. El certificado oficial declara que el Akshardham mide 109 metros de largo, 96 metros de ancho y 43 metros de alto, cubriendo un área total de 8,021 metros cuadrados. Akshardham es mucho más que una obra arquitectónica. Es una síntesis del arte, la devoción y los valores eternos de la India. Una celebración espiritual tallada piedra por piedra. Y por si fuera poco, en Estados Unidos, en Robbinsville, Nueva Jersey, BAPS ya completó una réplica aún más grande. Es el templo hindú más grande fuera de Asia. ¿Quién dijo que solo en India se siente India? Gracias por compartir este momento del viaje con nosotros. Aunque lo veamos desde el micro, la grandeza de este templo se te mete en el pecho. Hubo un señor en siglo XVIII, vivía 49 años y demostró milagros como nuestro querido Jesús. Dar vida a muertos y mostrar muchos milagros. Y ese señor se llamaba Nilkanta. ¿Sí? Y su secta o su rama de hinduismo se llama Swami Narayan. Swami Narayan. Ellos han construido 500 templos en todo el mundo. Y ese grupo de hinduismo es el primer grupo a cual los árabes dieron permiso de hacer su templo. ¿Sí? Los que son tan rígidos o tan cerrados dan permiso, significa que habrá algo. Ellos dedican mucho al servicio social, ¿sí? En pueblos especialmente. Y tienen más o menos como 10 hasta 15 millones de seguidores que diario dan un poco de dinero, sea $0.50, $1 o un por quinto dólar, ¿sí? Así, o 50 rupias, 100 rupias, 10 rupias, según la ganancia personal. Y ellos acumulan ese dinero y dedican los monjes. Monjes, algunos son ingenieros, médicos, arquitectos, pero llega su inquietud en su vida profesional a un nivel donde no pueden continuar su trabajo y salen en búsqueda de sus preguntas. Entonces llegan a ese tipo de grupos y ahí aprenden, leen, estudian filosofía, metáfora y todos esos discursos espirituales, prácticas, mantras, y hablan de energía, astrología, astronomía, y luego dedican al servicio social. Después de varias horas de ruta bajo el calor intenso, hacemos una parada necesaria para refrescarnos un poco, estirar las piernas y dejar que el cuerpo recupere el ritmo. Y de paso, ya que estamos, nos llevamos algunos recuerdos.
unas pulseritas, mini estatuas, elefantes tallados, porque nadie se resiste a llevarse un pedacito de India en la mochila. Volvemos al micro, ya un poco más frescos y con el alma lista para seguir absorbiendo todo. Y justo ahí comienza la primera charla de Roberto. Palabras que no solo hablan de la India, sino que nos invitan a mirarnos por dentro. Un viaje externo y también interno. Muchas veces, este paso de lo que decía Ale, de la mente racional a la mente sensorio, emocional, a la mente, ¿cuál era de arriba de todo? Superior, muy bien. A ver allá, cuando yo pregunto, quiero que el fondo me respondan especialmente, ¿sí? Entonces, la pregunta es, uno puede vivir en la mente racional, lamentablemente, mucho tiempo. Y cuando uno lo hace así, hacemos lo que Alejandra nos enseñó, que es lo que estamos viviendo en esta etapa de la historia humana. Dos verbos, dijo ella. Estamos... pensar y analizar. ¿Eso hace qué mente? La mente racional. Si queremos pasar a la segunda etapa, que es sentir y discernir. ¿Qué mente tenemos que usar? La mente sensorio-emocional. ¿Vamos bien? Y si quiero realmente vivir en el tercer nivel, que es ¿cuál? Vibrar e integrar, es imposible si no lo hago con ¿qué mente? Significa que en la medida que nosotros evolucionemos en el trabajo con la mente, es como vamos a ir ascendiendo en el proceso de conciencia. Entonces, lo que estamos haciendo cuando hacemos un baño de luz o cuando hacemos ejercicios de todo tipo que tienen que ver con la conexión, con esa mirada trascendente de la vida, de la manera que lo hagamos, vamos a ir yendo de una mente racional a otra mayor. Esto que les digo es una manera de entrar en algo así. Hay un pensamiento que dice así: yo creo en Dios como el ciego cree en el sol. No porque lo ve, sino porque lo siente. ¿Será que tenemos que pasar de creer en Dios a sentirlo? ¿Será que una cosa es la fe entendida mentalmente desde la mente racional a una fe sensorio-corporal donde sentimos la presencia? Por eso San Agustín, que tiene muchas cosas encantadoras, decía: la fe no solamente es creer en Dios, sino creerle a Dios. ¿No será que la espiritualidad es una experiencia de intimidad con Dios? Y la religión puede terminar siendo una expresión teórica de mi creencia en Dios. Si estamos diciendo que estamos pasando por instancias humanas, ¿será que estamos pasando de la religión a la espiritualidad? Lo que Ale dijo, que cuando la mente racional vibra bajo, ¿qué pasaba? Estábamos en modo automático. ¿Será que tenemos que salir del modo automático? De una fe que repite a una experiencia viva de encuentro. Entonces, sentir a Dios como el ciego siente al sol es una manera muy clara de salir de la mente racional. Y por supuesto, esa mente que ahora es sensorio corporal, como dijo Ale, sensorio emocional, como dijo Ale, esa mente
puede caer en el dramatismo, ¿sí? Cuando vibra bajo. Entonces, significa que para que nuestra mente sensorio-emocional vaya elevándose, yo tengo que quizás empezar a dejar de pensar en singular y pensar en plural. Tengo que sentir una unidad con todo y con todos. Si no paso a una experiencia de unidad, no tengo esa experiencia sensorio-emocional fuerte. Por eso, sentir el sol no es lo mismo que describirlo teóricamente. El órgano de la mente sensorio-emocional, como dijo Ale, está involucrado el corazón, que es la sede de los sentimientos. De modo que no podemos tener la experiencia de una mente sensorio-emocional si no integramos nuestra mente con el corazón. Esa unión de mente-corazón, esa coherencia, como dijo Ale, va a permitir que entonces yo pase después a terminar vibrando e integrando todo. Increíblemente, el proceso de vibración no es solo la mente y el corazón, sino toda el área visceral nuestra. Es decir, podemos hablar de tres inteligencias: inteligencia racional, inteligencia cordial, corazón, e inteligencia visceral. Para muchos, los intestinos y la zona visceral es el segundo cerebro, o podría decir que es el tercer cerebro si entiendo que el segundo es el corazón. O sea, uno se da cuenta que para llegar a ese proceso de vibrar e integrar, requiere que mi mente, mi corazón y el área visceral mía esté totalmente integrado. Cuando yo no tengo claridad en mis ideas, o sea que tengo confusión en la mente o en la razón, cuando en mi corazón tengo una emocionalidad que me perturba y me ahoga, no tengo un gobierno de mis emociones, toda el área visceral lo va a sentir, de modo que a mayor claridad en la mente, a mayor emocionalidad bien gestionada, voy a poder digerir mejor la vida. El área visceral tiene que ver con la digestión. No puedo digerir la vida si tengo confusión y si tengo un estado de alteración emocional. El gobierno de mis emociones y la claridad en mi mente me permite digerir mejor la vida. Con la mente pienso, ¿sí? O veo, pienso y veo, con la mente. Con el área visceral yo siento, porque es la zona del segundo chakra donde se siente. Y en el corazón es donde vibro, en el corazón es donde vibro. La vibración es en el centro cordial. Por lo tanto, es tan importante que los tres centros, mente, corazón y área visceral, estén en coherencia para que yo pueda pensar, sentir y vibrar la vida bien. Todo lo que hacemos en el trabajo interior es para lograr ese proceso de iluminación. Pero para llegar a esa iluminación tengo que haber logrado digerir bien la vida. Digerir la vida es el proceso que me está mostrando que estás iluminado. ¿Cómo me doy cuenta que lograste estar
iluminado cuando estás digiriendo bien la vida. Por eso, no nos alimentamos por lo que comemos, nos alimentamos por lo que digerimos. Con lo cual el secreto es aprender a digerir todo lo que llega a nosotros, todos los acontecimientos que llegan a nosotros. Una persona que se va iluminando es aquella que va teniendo claridad en su mente, que va teniendo una emocionalidad serena, que en una palabra antigua que ya no se usa, se llamaba mansedumbre. Cuando tengo mansedumbre en mi corazón y tengo claridad en mi mente, puedo entonces aprender a digerir bien la vida. Y la pregunta que nos hacemos siempre, ¿cómo hago para tener claridad en mi mente? Todo el proceso de aprender es el proceso de tener claridad. Pero para que podamos llegar a tener un estado de vibración en el corazón y podamos digerir, tenemos que aprender también a asimilar lo que aprendemos. Al aprendizaje le sigue el proceso de asimilarlo. Y ese proceso se asimila en el corazón, se asimila en el corazón. Entonces la tarea para digerir la vida es tener claridad y esa asimilación requiere mansedumbre. Por eso muchas cosas que nosotros aprendemos teóricamente no se terminan de hacer vida en nosotros porque nuestra propia emocionalidad nos perturba y nos altera. Esa alteración emocional es fácil que nos lleve al dramatismo y es fácil que nos aleje de esa persona nutritiva que tenemos que ser. No puedo ser una persona nutritiva si tengo confusión en mi mente y si tengo un desorden emocional que me perturba. Cuando logro tener claridad en mi mente y tengo una emocionalidad serena, mansedumbre, estoy preparado mejor para digerir la vida. ¿Y cómo se hace para digerir la vida? Para digerir la vida tenemos que hacer lo mismo que hace nuestro sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo recibe todos los alimentos que le damos, agradables y no tan agradables, muy sanos y no muy sanos, ¿está? Y el aparato digestivo lo que hace es, de lo que le damos, tomar lo nutritivo y expulsar lo que no es nutritivo. Es tan simple, parece, conmigo o con los otros. Es una oportunidad para ser humilde, arrodillarme y por supuesto tener una actitud compasiva con el otro y no creérmela y no creer que soy mejor que nadie. Y cuando uno recibió alguna cosa negativa, cuando alguien o algo nos hizo daño, si aprendí a expulsar lo que no es nutritivo, y lo que no es nutritivo es no perdonar, eso nunca será nutritivo. Guardar dentro de nosotros el rencor por no perdón, eso es tóxico totalmente en nuestra vida. Y no tiene que ver con el otro, tiene que ver con uno mismo. Si yo no perdono, me intoxico. El no perdón al otro termina intoxicando la vida de la persona que lo hace. Pero cuando empiezo a comprender al otro, empiezo a soltar lo que el otro hace. Y llega un momento en el cual entiende uno que el otro hace, no me hace. El otro hace, no me hace. Y entonces ya lo que haga o no el otro no me daña. Porque en mi corazón
solo estoy atento a qué puedo aprender. Todo esto tiene que ver con la sabiduría y la iluminación. Leer la vida como una bendición y como una lección es el secreto de una persona iluminada y una persona sabia. Saber digerir la vida, que es extraer lo nutritivo y soltar lo que no es nutritivo, es propio de una persona sabia e iluminada. Entender que nos alimentamos no por lo que comemos, sino por lo que digerimos, es entender que una vida nutritiva no lo es porque tiene mucha capacidad intelectual o títulos o lo que fuere, sino porque supo caerse y levantarse, supo atravesar las dificultades como lecciones y supo agradecerlas como agradecemos las bendiciones. Cualquiera de los presentes diría esta frase si alguien de los presentes ha vivido momentos muy, muy dolorosos. Roberto, es muy difícil lograr lo que estás diciendo. Roberto, es muy difícil llegar a ser sabio o iluminarnos. Vamos a cambiar y decirlo de otra manera. No es difícil, es un desafío. No es difícil. Desterremos de nuestro vocabulario que es difícil. Es un desafío. Si a lo largo de los días algunos charlan con otros entre los que estamos aquí, que yo conozco algunas vidas de algunos de los presentes, cualquiera de nosotros escuchando lo que ella o él o ellos han vivido, lo que podríamos considerar nosotros como algo trágico, seguramente que no lo podemos comparar con eso. Y paradójicamente estamos aquí quienes hemos tenido momentos, adversidades, pequeñas, fuertes o muy fuertes. Paradójicamente, si estamos aquí, es porque aprendimos a entender que esas lecciones las aprendimos para intentar ser mejores. Si hay un lugar en el planeta que lo que estoy diciendo fue vivido a lo largo de su historia, es la India. Y por eso lo más increíble que vamos a seguir viendo día tras día. Observen la mirada de las personas. Ustedes y yo vimos la cantidad de motos que había en un momento pasando al lado nuestro, al lado del micro, ¿sí? La cantidad de motos. Algunos, yo sé que eso es difícil decirlo, pero algunos sintió nerviosismo, molestia, sensación de incomodidad, de fastidio. Quizás todavía algunos me dicen no lo sé, y tiene razón porque recién fue el primer día, pero yo les pido que observen y van a ver que en esa multitud de motos donde uno quiere pasar al otro no hay una sensación incómoda, no la hay, pero yo sé que me estoy adelantando, eso tienen que experimentarlo, por lo que yo lo diga no alcanza, pero les pido sean atentos, no van a ver la misma bocina. Puede sonar a incomodidad, no lo es, les aseguro que no lo es. Nosotros en nuestra patria golpeamos la bocina porque me revienta el que está delante, ¿no? Entonces, si pudiera estar ahí, al que le apretaría no es a la bocina, sino al otro. No es así acá, no es así. Eso es simplemente un detalle, es un detalle de lo que quiero participarles en que la persona ha logrado, no quiero idealizarla, ha logrado interiormente este trabajo de claridad, de mansedumbre y de digerir la vida. Mi profesor de antropología me decía que el secreto de la nueva humanidad es a una humanidad donde lo mejor de Oriente se una con lo mejor de Occidente. Y no es juntar el saumerio con la Coca-Cola, no tiene nada que ver con eso. Lo mejor de Oriente es todo lo que acabo de decir. Y lo mejor de Occidente
es todo lo que ha hecho y todo lo que ha trabajado en lo material que puede permitir una vida sana y linda siempre y cuando el ego, o como dijo Alejandra, los apegos no nos destruyan, las adicciones no nos destruyan. Si despierto o dormido son la alternativa antropológica en Oriente, en Occidente el dilema es atentos o dispersos. Toda la industria del entretenimiento nos lleva a la dispersión y todo el camino de la iluminación en Occidente es el camino de la atención. Si yo tuviera que decir quién es iluminado en Occidente, es aquel que logra sostener la atención profundamente sin caer en la dispersión. Y con Alejandra hicimos nuestra un pensamiento que no recuerdo quién lo dijo: observar sin absorber. Observar sin absorber. Lee lo que quieras, mira lo que quieras, los noticieros que sean, las cosas que quieras leer, léelas, pero no absorbas la negatividad o la alteración emocional que puede haber ahí. Yo puedo conectarme con lo que pasó, estuvo viviendo Bahía Blanca, yo puedo saber lo que está pasando detalladamente, situaciones de familia, testimonios, yo puedo tratar de observar lo que está pasando, la solidaridad que tiene la gente, pero también el dolor que atraviesa, pero yo puedo observar todo eso sin absorber el drama, sin absorber la negatividad de la queja de que si hubieran hecho esto, si hubieran hecho aquello, si hubieran sido distintos, si los políticos... No tiene sentido absorber la negatividad. Observar sin absorber, todavía occidentalmente, no lo podemos hacer porque no fuimos educados para eso. Entonces absorbemos la negatividad de las noticias, absorbemos la negatividad del drama del otro, nos contagiamos de ese drama, nos ponemos mal y terminamos afectando nuestra vibración y todo nuestro templo personal. Quiere decir que, por favor, guarden delicadamente esto. El dilema occidental es atención o dispersión. Una mente dispersa, una mente que no sabe dejar de absorber la negatividad, va a terminar cayendo en un estado alterado de conciencia. Por eso entonces, unir Oriente con Occidente será quizás unir todo lo maravilloso que Occidente aprendió de la materia y del estudio para el bien, y todo lo que Oriente nos enseñó con lo que acabo de decir. Personas despiertas y atentas son personas iluminadas, son personas sabias. Personas atentas, personas despiertas. Se la ve con la mirada, con la palabra y con la presencia. Esta introducción, perdón si fue un poco larga, pero es para que tratemos de anclar algo que es fundamental. Sobre esto podemos avanzar y avanzar en el mensaje de Oriente, de la India, y comprender detalladamente muchas más cosas de la filosofía de la India. Para terminar, decirles esto. Nuestro viaje, el que estamos haciendo, dentro de una aparente cosa muy occidental, un micro, con aire acondicionado, con hoteles lindos, cuidado, este es un viaje iniciático. Y la palabra viaje iniciático no significa hacer cosas raras. Los viajes iniciáticos son viajes de descubrimiento.
Y todos los que han viajado con Alejandro y conmigo en otros viajes como en este, saben bien lo que digo. Los viajes de descubrimiento no son para ver nuevos lugares, sino para ver con nuevos ojos. Quiere decir que cada lugar que visitemos, cada situación que vayamos a tener, va a ser una oportunidad. Va a ser una oportunidad para poder darme cuenta cómo estoy viendo la vida. Y quizás si estoy muy atento a cada palabra de Ganesh, a cada palabra de Ale, o lo que mi persona pueda decir, más lo que podamos ver, sentir, observar, va a pasar que nuestra mirada, nuestra presencia y nuestra palabra va a empezar a modificarse. Entonces, este es un viaje de descubrimiento. Y lo primero que quiero marcarles es que lo que nos deja es el valor de la sabiduría y de la iluminación. Como dicen en las series, continuará. Gracias, de todo corazón. Gracias. Esa charla, tan profunda como cercana, nos dejó pensando en el propósito de este viaje y en cómo cada paso que damos en esta tierra milenaria es también un paso hacia adentro. Y finalmente llegamos a Agra, la ciudad que guarda uno de los tesoros más admirados del mundo. Para acercarnos a la entrada del Taj Mahal, nos subimos a este carrito eléctrico que recorre ese último tramo entre árboles, turistas y la expectativa que crece segundo a segundo. Y mientras nos acercamos, sabemos que estamos por encontrarnos con una de las mayores expresiones de belleza, amor y perfección arquitectónica que ha creado el ser humano. Al llegar al complejo del Taj Mahal, pasamos primero por un control de seguridad, escáner, mochilas abiertas y esa mezcla de protocolo moderno en un lugar que parece suspendido en el tiempo. Argentina. No, Ronaldo es Brasil, Messi. Hombres. Y apenas cruzamos, se abre ante nosotros un espacio verde, perfectamente cuidado, los jardines del Taj. Nos recibe una imponente estructura de arenisca roja, con arcos simétricos y detalles en mármol blanco. Es la Darwaza-i Rauza, la puerta principal del Taj Mahal, una construcción majestuosa que anticipa lo que está por venir y que marca como si fuera una obra de arte la visión del mausoleo más famoso del mundo. Su nombre en persa significa literalmente la puerta del mausoleo. Y no es cualquier puerta. Fue diseñada como un umbral simbólico entre el mundo terrenal y el mundo eterno. Construida en arenisca roja, con intrincados detalles en mármol blanco, sus arcos enmarcan perfectamente la silueta del Taj. Tiene 22 pequeñas cúpulas blancas en la parte superior, representando los 22 años que tomó construir todo el complejo. Esta puerta no solo protege la entrada, también prepara el alma, porque lo que está por verse al otro lado va mucho más allá de lo arquitectónico. Damos unos pasos más, atravesamos el último arco y entonces lo vemos, el Taj Mahal, majestuoso, silencioso, perfecto. Esta es una de esas postales que el alma guarda para siempre. Todo en este lugar está hecho para conmover,
La simetría, el mármol blanco que cambia de color con la luz, la geometría perfecta del jardín que lo rodea. El complejo fue diseñado siguiendo el estilo Charbagh, un jardín persa dividido en 4 partes, representando el paraíso islámico. Los canales de agua reflejan el cielo y refuerzan esa sensación de eternidad. El Taj Mahal fue construido por el emperador Shah Jahan en honor a su esposa favorita, Mumtaz Mahal, quien murió en el parto de su 14º hijo. La obra comenzó en 1632 y tomó aproximadamente 22 años en completarse. Participaron más de 20.000 artesanos y se utilizaron materiales traídos desde toda India, Persia, el Tíbet, incluso el actual Afganistán. El mármol blanco llegó desde Makrana. Las piedras preciosas y semipreciosas fueron incrustadas a mano, una por una. Y todo eso sin saber que siglos después, el Taj sería considerado una de las 7 maravillas del mundo moderno. Muchos dicen que el Taj es una tumba. Y sí, lo es, pero también es una declaración de amor inmortal, una joya de la humanidad y probablemente la estructura más bella jamás creada por manos humanas. Nos acercamos por el lateral y empezamos a subir los escalones de mármol que nos conducen al corazón del Taj Mahal. Cada paso resuena con historia. El mármol, pulido por millones de pies antes que los nuestros, parece guardar silencio, como si supiera que estamos por entrar a un espacio sagrado. Sorry. Llegamos a la entrada del mausoleo, cruzamos el umbral y de pronto todo cambia. El murmullo del exterior queda atrás y nos envuelve el silencio. Un silencio denso que se siente casi sagrado. Estamos dentro del corazón del Taj Mahal, una cámara octogonal, perfecta, hecha completamente en mármol blanco, con delicados detalles en piedras semipreciosas, jade, ónix, lapislázuli, turquesa, cornalina. En el centro se encuentran los cenotafios simbólicos de Mumtaz Mahal y Shah Jahan. Los verdaderos restos descansan en una cripta más abajo, fuera de la vista. Por respeto a este espacio sagrado y siguiendo las normas del lugar, no está permitido ni filmar ni tomar fotografías. Por eso, para que puedas ver la belleza interior del mausoleo, incluimos algunas imágenes de referencia. Al salir del mausoleo, el silencio interior da paso al aire libre y nos encontramos con una imagen serena. Frente a nosotros fluye el río Yamuna, uno de los afluentes más sagrados del norte de la India. Sus aguas han sido testigo de miles de años de historia y a lo largo de sus orillas se construyeron palacios, templos y leyendas. Shah Jahan eligió este lugar no solo por su belleza natural, sino por su simbolismo espiritual. En la tradición india, el agua representa pureza y estar junto al río es símbolo de trascendencia. Nos detenemos un instante desde la elevación del mausoleo. Frente a nosotros, los jardines simétricos del Taj Mahal. La vista hacia la puerta principal, ahora desde el otro lado, nos recuerda el camino que hicimos para llegar aquí. Todo fue diseñado para crear esta experiencia. Esta alineación perfecta entre arquitectura, naturaleza y alma. A nuestra izquierda aparece una gran estructura de arenisca roja.
Este edificio es una de las 2 mezquitas auxiliares que acompañan al mausoleo. Su función era brindar un espacio de oración para quienes visitaban el lugar. Volvemos lentamente por uno de los laterales, dejando atrás el mausoleo, pero llevándonos en el alma su belleza suspendida en el tiempo. Los jardines vuelven a ofrecernos su paz. El recorrido entre senderos y árboles bien cuidados invita a caminar sin prisa, a simplemente mirar, respirar y estar. Fue un día largo, intenso y profundamente inspirador. Desde la charla de Roberto hasta el impacto de estar frente al Taj Mahal, todo queda resonando adentro. Ya de regreso al hotel en Delhi, el micro avanza tranquilo bajo el cielo nocturno y la ciudad, ahora iluminada, nos regala una postal distinta. Luces, carteles, movimiento, todo sigue vibrando, incluso de noche. Gracias por habernos acompañado en este segundo día de viaje. Si te gustó este video, podés apoyarnos con un like, suscribiéndote al canal y activando la campanita para no perderte nada de lo que viene. Nos encantaría leerte en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te conmovió de este día? ¿La historia del Taj Mahal? ¿La charla en el micro? ¿O simplemente mirar India desde nuestra mirada? Esto recién empieza. Nos vemos en el próximo video, con más caminos, más enseñanzas y más momentos para compartir.